Bendiciones, amada iglesia. Ministerio Centro de Intercesión Internacional, Dios los bendice. Vamos a continuar con lo que es santidad. Creo que el último que vimos es el de griego, ¿verdad? 3742. Josiotes, que es piedad, santidad. Y leímos Lucas 1:75. Nos manda 3741, que es Josios, que nos dice, ¿verdad?, que es derecho por carácter intrínseco o divino. Entonces, la santidad es el carácter intrínseco o divino de Dios, ¿sí? Entonces, fíjate bien, quiere decir, el carácter es lo que está grabado en el ser de la persona. Y por supuesto que en el caso del ser humano, en el corazón. ¿Qué es lo que está grabado en tu corazón? Por ejemplo, Jeremías 17:1 nos dice, ¿verdad?, que el pecado de Judá está grabado con cincel y punta de diamante, ¿sí? Lo cual estaba hablando de un corazón endurecido. El tipo de material cincel y punta de diamante es para grabar en un material sumamente duro. Entonces, ¿qué es lo que está grabado en tu corazón? Lo que está grabado en tu corazón determina lo que tú eres, tu carácter. Entonces, lo que está grabado en tu corazón, ¿verdad?, si son malos pensamientos, si son adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, falsos testimonios, soberbia, envidia, avaricia, lascivia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa es la naturaleza de tu carácter. Y entonces, todo, absolutamente todo lo que tú hagas, ¿verdad?, está grabado y está lleno de eso, ¿sí? Por ejemplo, aquí Dios nos está diciendo, ¿verdad?, que es precisamente derecho por carácter intrínseco o divino, ¿sí? Y entonces quiere decir que la santidad viene a ser el carácter intrínseco, lo que está dentro, lo que forma parte de ti, de la naturaleza de Dios. Y esta no cambia, porque dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, la naturaleza de Dios no cambia. El carácter intrínseco de Dios, que es santidad, no cambia, ¿sí? Entonces, este carácter de Dios está grabado, está esculpido con cincel, con buril, ¿verdad?, en todos los demás atributos. En su amor, en su misericordia, en su justicia, en su juicio, en su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, en sus alas de águila, ¿sí? En todo lo que es Dios, ¿verdad?, su eternidad, todo lo que es Dios y todo su carácter y todos sus atributos de Dios están grabados con santidad. Entonces, si eso no está en el corazón del creyente, la pregunta es, ¿qué está? Entonces, la palabra dice que del corazón nacen los adulterios y las fornicaciones, y salen los hurtos, y salen los homicidios, y salen las avaricias, y salen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que todo el resto de tus atributos llevan esa grabadura, ¿sí? Llevan esa grabadura. A ver, por ejemplo, si el varón en un matrimonio adultera, pues adultera, ¿por qué? No, generalmente dice, es que se fueron dando las cosas. No, adultera porque eso es lo que está en su corazón. Y eso que está en su corazón es maldad. Y esa maldad de su corazón en relación al adulterio fue un pensamiento, iniquidad. Y cuando lo culmina es pecado y da a luz muerte. Y entonces, aunque llega con su esposa con las flores, o llega con la esposa con unos chocolatitos, o llega con la esposa, ¿verdad?, para redimirse él, ¿verdad?, haciendo expiación, se quiere redimir, ¿verdad?, y llega dándole un beso, ¿sabes qué? Todo eso que está llevando y que está dando a la esposa está grabado de adulterio.
está grabado de esa maldad, está grabado de esa iniquidad, está grabado de ese pecado. ¿Sí me explico? No, pero va y besa a sus niños, ¿verdad? Porque ya están dormiditos. Pues sí, les dio el beso grabado de adulterio. Porque es lo que está grabado. Todo entonces lo que ese individuo, sea creyente o no, ¿sí? Está grabado de lo que hay en su corazón. Por eso el Señor nos llama, ¿verdad?, a que nuestro corazón tiene que ser transformado. Y por eso, ¿verdad?, es muy importante que se tiene que recibir a Cristo en nuestro corazón, porque del corazón mana todo lo que somos. Entonces, ¿qué es lo que está grabado en tu corazón? Esa es la naturaleza de tu carácter, porque la naturaleza del carácter de Dios, ¿verdad?, es santidad. Y está grabado, ¿verdad?, en todos los atributos de Dios. En su justicia, en su amor, en su misericordia, en su omnisciencia, en su omnipotencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, todos los atributos de Dios están grabados, ¿verdad?, con santidad, ¿sí? Y si nosotros decimos que la santidad fluye poder, ¿verdad?, entonces quiere decir que todos los atributos de Dios que tienen como grabadura santidad, quiere decir que todos los atributos de Dios fluyen poder. Todos, 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 ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la iglesia o cuando hablamos del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, tiene que fluir poder. Pero si nosotros no lo sabemos, si nosotros no nos santificamos por el Espíritu Santo, si nosotros, hermano, ignoramos todo eso, solamente somos un pueblo, hermano. Dios le dijo a Israel que pereció por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, porque Dios, hermano, no pone el conocimiento por conocimiento, porque nos dice en la misma palabra que el conocimiento envanece, ¿sí? Entonces, hermano, quiere un conocimiento con entendimiento, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. ¿Cómo son los pensamientos de Dios? Santidad. Lo bien, lo bueno, lo justo, lo santo, ¿sí? Divinos, ¿sí? ¿Cómo es la mente de Dios? Santidad. ¿Cómo es la mente de Cristo? Santidad, ¿sí? Los pensamientos de Cristo, santidad, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, cuando le pone la laminilla al sumo sacerdote, ¿verdad?, es porque quiere que realmente conozca los pensamientos del Señor, que son santidad. Santidad al nombre, santidad a Adonai. Todo, todo, el nombre de Dios es santidad, por eso el mismo nombre de Dios fluye poder. Por eso cuando todo lo que hicieron los apóstoles de Cristo, ¿verdad?, en el nombre de Cristo fluyó poder, porque el nombre de Cristo es santidad, ¿sí? Entonces, Dios nos quiere hacer participantes de su naturaleza, y su naturaleza es santidad. Su naturaleza es espíritu, su naturaleza es fuego, su naturaleza es poder, su naturaleza es divina, y quiere que nosotros constatemos, nos quiere hacer participantes de su naturaleza, de su poder, ¿verdad?, y por lo tanto de su santidad. Ahora, aquí una de las cosas, hermano, que la gente pelea, ¿verdad?, pues porque tener poder. Quieres alcanzar determinado puesto, posición, porque sabes que vas a tener poder. No lo dices como yo te lo estoy diciendo, pero simplemente ve una persona que está detrás de un escritorio, una persona que está detrás de una ventanilla, hermano, está ejerciendo un nivel de poder. Y eso, hermano, fue a lo que Lucero en la eternidad quiso, el poder. Pero ¿sabes qué perdió de vista? La santidad. Que la santidad es la que hace que fluya poder, ¿sí? Entonces, es algo, hermano, que nosotros no podemos perder de vista. No te apresures, hermano, no te apresures. No, es que llegamos al mismo tiempo y somos contemporáneas, ¿verdad? Y ya va más avanzada. No. Mira, si tú vas de la mano, el Señor te lleva de la mano, más vale lento, pero seguro, ¿sí? Esto no es competencia, hermano. No, esto no es competencia. Aquí, hermano, es que busquemos, ¿verdad?, lo que Dios quiere y que le conozcamos a Él, ¿verdad? Porque dice que si en lo poco somos fiel,
en lo mucho nos pondrá. Hermano, en el mundo estamos acostumbrados, ¿verdad? O esto es lo que nos enseña el mundo, ¿verdad? A competir, a alcanzar, a arrebatar, a trepar, ¿verdad? Para quitarle a otro, para ser más que otro, ¿sí? Y entonces a veces, hermano, pues esa competencia es una rivalidad. Uh-huh. Y quitas, ¿verdad? Y qué importa que derribes a quien derribes, ¿verdad? No importa que destruyas el matrimonio, ¿verdad? Tú quieres la posición y la posición está junto al jefe, ¿verdad? Entonces prefieres destruir el matrimonio. Entonces, mi hermano, esto es muy grave porque esto, hermano, la iglesia tiene que ser luz, ¿sí? La iglesia tiene que brillar, pero ¿cómo va a brillar la iglesia si el mismo corazón de la iglesia no es transformado? Y el corazón de la iglesia, hermano, implica, ¿verdad?, que tu corazón ha sido transformado, que mi corazón ha sido transformado, que el corazón del ministro ha sido transformado, que el corazón de la autoridad ha sido transformado, ¿verdad?, que el corazón del que está sirviendo ha sido transformado, hermano, y no que seamos solamente apariencia, servir por servir. No, es que yo soy muy obediente, pero cuidado, hermano, sin un corazón transformado, tú no estás glorificando a Dios. Y entonces estás teniendo una obediencia perniciosa, dañina, ¿sí? Cuidado, hermano. Entonces, es muy importante, hermano, que busquemos ser santificados por el Espíritu Santo. Ni tú ni yo podemos hacer esto porque, como te decía, ¿verdad?, en la clase anterior, que mucha gente buscamos antes de Cristo, ¿verdad?, ser mejores, ¿sí? Y a pesar de cursos que tomaste, no cambiaste, porque el cambio es desde dentro. Mientras no se ha cambiado nuestro corazón, es inútil. Y nosotros no podemos cambiar nuestro corazón, tiene que ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero yo, hermano, tengo que querer. Entonces, fíjate bien, la santidad, hermano, va a fluir poder, ¿sí? Y entonces, por cuanto el carácter, la naturaleza de Dios es santidad, hermano, todos sus atributos están ceñidos, están cincelados, están grabados con santidad. Es decir, los atributos de Dios no van a cambiar, la naturaleza de Dios no va a cambiar, el carácter de la naturaleza de Dios no va a cambiar, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces el carácter viene a ser lo que está grabado, ¿sí? Y está grabado, hermano. ¿Quieres saber cuál es tu carácter? Ve qué hay en tu corazón. Ese es tu carácter, esa es la naturaleza de tu carácter, ¿sí? Y aunque llegues, hermano, y beses y digas bendecido y le des el beso a X, Y, Z, ¿verdad? Eso que estás haciendo va ceñido, va grabado con lo que es la naturaleza de tu carácter, con lo que está dentro de tu corazón, lo que tienes intrínsecamente, hermano, porque de ahí no lo puede cambiar más que el Espíritu Santo. Entonces, es en ese sentido. Fíjate bien lo que nos dice aquí Isaías 8:1. Y me dijo Adonai, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante. Bueno, no, es que este era solamente para decirte en relación a carácter, cómo, ¿verdad? El carácter es lo que está grabado, ¿sí? Pero bueno, leemos aquí primera de Pedro 3, 14, 15. Vamos a leer desde el 14, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensas con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿sí? Bueno, aquí, ¿cómo dice? Fíjate bien lo que nos dice. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. El 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Cómo santificas a Dios en tu corazón? No me digas, hermano,
que si en tu corazón tienes escrito malos pensamientos, que si en tu corazón tienes escrito, ¿verdad?, homicidios, que si en tu corazón tienes escrito hurtos, que si en tu corazón tienes escrito fornicaciones, que si en tu corazón tienes escrito adulterios, envidias, tienes escrito soberbia, tienes escrito lascivia, falsos testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿estás santificando a Dios en tu corazón? Yo te digo, hermano, la respuesta es no. Aunque tú le estés adorando y le estés alabando con tu boca y estés levantando tus manos, no le estás santificando. Entonces, santificar a Dios en nuestro corazón, hermano, implica que tu corazón está siendo cambiado y transformado. Por eso el Señor prometió en el antiguo pacto que pondría de su espíritu en nosotros y que cambiaría nuestro corazón de piedra con todo lo que te acabo de decir, ¿verdad? Adulterios, fornicaciones, es un corazón de piedra, es un corazón endurecido, es un corazón que lo que tiene escrito lo tiene escrito con cincel y punta de diamante. Entonces, por eso Dios dice, yo voy a poner de mi espíritu para entonces sí desde dentro poder cambiar el corazón de cada uno de ellos. Pero ahora, para que realmente nuestro corazón pueda ser cambiado, Dios requiere de mi voluntad y de tu voluntad. De lo contrario, hermano, no va a ser cambiado, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, hermano. Es en ese sentido. Entonces, ¿estás santificando? ¿Sabes solamente por qué el Señor escucha cuando un corazón no está santificado, hermano? Cuando no estamos, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, lo que ve Dios es a su amado Hijo Jesús en tu corazón. Y por amor a Él, porque en Él es en el que se complace, escucha tu petición. Pero aquí dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Entonces, ¿cuándo lo santifico, hermano? Cuando yo estoy harta de la envidia, cuando yo estoy harta de la soberbia, cuando yo ya estoy harta de los adulterios y las fornicaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros entendamos y sepamos qué es cada uno de estas características que tiene el corazón. ¿Sí? De estos, hermanos, malos atributos que están en el corazón. ¿Qué son? Porque a lo mejor, hermano, estás en ello y no lo sabes, ¿sí? Entonces, es importante que sepamos qué es lo que hay en nuestro corazón, que eso es nuestro carácter, es la naturaleza de nuestro carácter y está dentro de nosotros, hermano. Y que todos nuestros atributos, hermano, que todo nuestro hacer, nuestro quehacer, nuestro pensar, nuestro hablar, hermano, aunque digamos bendecido, aunque abracemos, va realmente, hermano, ceñido, escrito, ¿sí? De todo esto, de todo lo que hay en el corazón. Entonces, hermano, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, yo tengo que santificar y santificaos a Dios en vuestros corazones, ¿sí? Y esto va a ser solamente posible, hermano. Por eso, él dice, ¿verdad? Que cuando pusiera de su espíritu en nosotros, ¿verdad? Nuestro corazón sería de carne y no de piedra. Porque un corazón, hermano, de piedra, con todo lo que acabo de mencionar, es un corazón que no perdona, ¿sí? Es un corazón, hermano, en donde la persona se siente superior a los demás. No perdona, humilla, desprecia, persigue, habla. Se manifiesta en todo lo que son las obras de la carne, ¿sí? Entonces, dice, pondría de su espíritu en nosotros. ¿Para qué? Léete 2 Corintios 3, toda, léetela. Para que precisamente el Espíritu Santo escribiera las verdades divinas, la ley del Espíritu de vida, ¿verdad?, en nuestro corazón. Pero no va a ser posible en tanto, hermano, tú no te canses de tus caminos. Escribiré, ¿verdad?, mi ley en la mente y en el corazón de ellos, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, hermano, solamente así podemos, hermano, santificar a Dios en nuestros corazones. Si no, hermano, pues nos engañamos, si vamos a la iglesia, gloria al Señor, ¿verdad? Si diezmamos, gloria al Señor, ¿verdad? Si le digo a la hermana bendecido, gloria al Señor, ¿verdad? Pero nuestro corazón es lo que Dios ve, ¿sí? Es lo que Dios ve. ¿Tú crees, hermano? Dios es el mismo
ayer, hoy, por todos los siglos. ¿Y tú cuál crees que sea la naturaleza de su longanimidad? Santidad, ¿sí? Y entonces, cuando Lucero quiso ser igual que él, ¿verdad? En su longanimidad, ¿verdad? En su paciencia, ¿verdad? Dios vio lo que había en el corazón de Lucero. Y ¿verdad? Seguramente siguió, ¿verdad? Subiendo la alabanza, ¿verdad? Y ministrando, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? Que Dios, o considerando, o ignorando a lo mejor, hermano, que Dios veía su corazón, ¿sí? Entonces, hermano, nos engañamos. Cuidado, 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 ¿sí? Fíjate, Jeremías 17:1, esto es el carácter de un pueblo, hermano, ¿sí? Nos dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, ¿sí? Entonces, el pecado está escrito con cincel y punta de diamante, y esta es la naturaleza del carácter de un pueblo, hermano. Un pueblo endurecido, un pueblo con dura cerviz, un pueblo con entendimiento entenebrecido, ¿sí? Un pueblo con sordera y ceguera espiritual. Entonces, ve, hermano, que esto puede ser en familias y naciones, ¿sí? Entonces, cuidado. Nos dice Efesios 4:24, nos dice, desde el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya habíamos visto, hermano, que el corazón, que tiene todo lo que te he dicho de adulterios, fornicaciones, etcétera, es un corazón engañoso, porque la persona cree que es justa, la persona se engaña, ¿verdad? Y siente que tiene derecho a adulterar porque lo tratan mal en su casa, ¿no? Entonces es un corazón engañoso, ¿sí? Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuál es el espíritu de vuestra mente? El corazón, hermano. El corazón. ¿De dónde sale lo que hay en la mente? Del corazón. La mente y el corazón están al unísono, ¿sí? Y todo pensamiento sale del corazón. ¿Y dónde está? En la mente, ¿sí? Y entonces, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, la verdad, hermano, santifica, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿verdad? Ok. Colosenses 3:10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, desde el 9, con los hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, está implicando, hermano, que es hasta el conocimiento, hermano, de Cristo, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice aquí. Santidad, del griego 42, hagiosune, que es sagrado, sacro, la cualidad, santidad. Nos manda al 40, hagios, cosa terrible, dice, sagrado. Dice, físicamente puro, moralmente sin culpa o consagrado, santísimo, santo, santa. Entonces, aquí, ¿por qué nos dice cosa terrible? Cosa terrible. Uh-huh. Pues mira, cosa terrible es caer en la santidad del Señor, ¿eh? Eso sí, hermano, es tremendo. Y bueno, mira, vamos a leer, aunque es del
del griego, ¿verdad? Vamos a leer Números 12. Y cualquiera dice, ¿verdad? Pero ¿por qué no se le puede ver a Dios? Dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y nadie verá al Señor porque sería cosa terrible lo que le pasaría a la persona. Porque nuevamente la santidad, hermano, fluye poder. Entonces, en la medida que una persona se va santificando, va fluyendo poder. Y este poder va, entre más te vas santificando, entre más principios vives, va fluyendo más poder. Pero imagínate, hermano, yo mi mente no lo alcanzo a comprender, ¿verdad? La santidad del Señor, ¿cuánto poder fluirá? Mira, bueno, te lo voy a poner así. ¿Fluyó poder cuando lo de las plagas de Egipto? Pues claro que sí, fluyó poder, pero haz de cuenta que es una cosita así, lo que el pueblo de Israel vio del poder de Dios. Ese poder que fluyó es santidad, sí. Esos juicios que fluyeron, ¿verdad? Que se manifestaron para liberar al pueblo de Israel, ¿son santidad? Sí, son santidad, ¿sí? Pero es una cosita, es poquito, ¿sí? Para lo que el Señor es en poder, para lo que el Señor es en santidad. Entonces, cosa terrible, hermano, es caer en la santidad de Dios. La ira de Dios, hermano, es santidad, ¿sí? Los juicios de Dios son santidad. Entonces, hermano, así como te estoy diciendo, hermano, que cuando alguien adultera, cuando alguien está en inmundicia y va y le da un beso a la esposa o a los hijos, van con inmundicia. Van con inmundicia, hermano. ¿Sí? La ira del Señor es santidad. Los juicios de Dios son santidad. El aborrecimiento de Dios es santidad. ¿Sí? Porque todos sus atributos están grabados con santidad. ¿Sí? Entonces, aquí, hermano, la santidad, o sea, qué tremendo caer en la santidad de la ira de Dios. ¿Sí? Y entonces, ahorita vamos a entender un poquito más. Vamos a leer yo creo que nada más sería que leamos. Bueno, vamos a leer Números 12. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Adonai? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Adonai, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Adonai a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Adonai descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Adonai, le apareceré en sueños, en visiones hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Adonai. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, ni María ni Aarón. Oye, pues a lo mejor María se dedicaba a otras cosas, pero Aarón era el sumo sacerdote, ¿no? Entonces la ira de Adonai se encendió contra ellos. Fue ira santa, ¿sí? La ira de Adonai se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero aquí mostrarte, hermano, hermana, dice que la ira de Dios se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y María quedó leprosa. María quedó leprosa, hermano, a causa de que la nube se alejó. Porque dice que la ira de Dios se encendió.
Pero si la ira de Dios se encendió y Dios permanece ahí, por cuanto la ira de Dios es santidad, ¿sabes qué? Hubiera muerto María. Pero por cuanto, hermano, se encendió la ira de Dios, pero la nube se alejó con la presencia de Dios, solamente quedó leproso. Entonces, es en este sentido, hermano, porque aquí la ira, hermano, es santidad. ¿Sí? Entonces, hermano, a eso se refiere cosa terrible, ¿verdad? Cosa terrible es caer en la santidad de Dios. No es lo mismo caer en la santidad de Dios o en el amor de Dios que es santidad a la ira de Dios que es santidad. ¿Sí me explico? La nube se fue y entonces solamente quedó leprosa. Pero si la ira de Dios se enciende y Él permanece ahí, María se muere. Entonces es en ese sentido cosa terrible. ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, fíjate bien. Si tú lees ahí en Hechos 5, el caso de Ananías y Zafira. Ellos, hermano, a ver, vamos a ver. Es 5, Hechos 5. Fíjate, dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Fíjate bien, hermano, hermana. Fíjate bien, hermano, hermana. Aquí es importante que nosotros veamos, ¿verdad?, que ellos mintieron al Espíritu Santo. Y yo te digo que el Espíritu Santo tiene simbología de aceite, pero también tiene simbología de fuego. Y no es lo mismo mentir al Espíritu Santo, ¿verdad?, como una afrenta y que les venga un juicio. ¿Un juicio de qué naturaleza? Santidad. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos también el caso de Ananías y Zafira. ¿Sí? Bueno, estaría, hermano, también ahí el caso de Coré, Datán y Abirán en el Antiguo Pacto, de Números 16, ¿sí? Que lo pueden leer, ¿sí? Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado, porque estamos en la gracia, ¿sí? Y Dios es grande en longanimidad, hermano, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios es pureza, ¿sí? Y que Él es puro, santo, santidad en sus pensamientos, en su mente, en su voluntad. Dios, hermano, en Dios no hay culpa. Una persona que está en santidad no tiene culpa. Por eso, hermano, cuando una persona tiene culpa, hay pecado. El creyente no puede caminar con culpa, hermano. Y por eso, hermano, nuevamente te digo que la sangre de Cristo está vigente. No tiene caducidad. Y es muy importante, hermano, que cuando hay eso, tú te pongas a cuentas con el Señor y no pongas por encima del perdón de Dios tu perdón. Por favor, hermano. No puedes caminar con culpa, ¿sí? Entonces, el Señor, su naturaleza es consagrado a santidad, ¿sí? Y eso, hermano, consagrado a santidad, hermano, es para nuestra limpieza. Si Dios no fuera, si no estuviera Él consagrado, si no fuera la naturaleza de Dios santidad, nosotros no podríamos ser limpiados ni santificados, ¿sí? No podríamos ser purificados, no nos podríamos acercar a Él, ¿sí? Pero lo podemos hacer, ¿verdad?, por el sacrificio de Cristo. Él habita dentro de nosotros, hermano, hermana, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice Romanos 1:4. Dice, vamos a leer del 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de los profetas en las santas escrituras,
acerca de su Hijo con H mayúscula, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con H mayúscula, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios, ¿verdad? Con poder, según el Espíritu de Santidad, ¿verdad? Por la resurrección de los muertos. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. Fíjate lo que nos dice 2 Corintios 7:1. Ok. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, teniendo todas las promesas, ¿cómo son las promesas del Señor? ¿Cuál es la naturaleza de las promesas del Señor? Santas y divinas, espirituales, y solamente se pueden tomar en santidad, ¿verdad? Y se pueden tomar en el espíritu, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, se toman esas promesas en santidad. Y aquí, ¿verdad? Perfeccionando implica, ¿verdad? Que tu vida tiene que ser completada, terminada en esa santidad, ¿verdad? En esa meta, ¿sí? Y eso es por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tiene que ser en el temor reverente. Entre más te vas santificando por el Espíritu Santo, hermano, hermana, vas entendiendo más lo que es el temor reverente de Dios, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Lo que hace la carne, hermano, contamina al espíritu, al alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque son indivisibles. El espíritu y el alma, hermano, son indivisibles, ¿sí? Entonces, quiere decir, hermano, que esto es algo que tenemos que hacer nosotros permanentemente, ¿sí? Por el Espíritu Santo. Nos dice 1 Tesalonicenses 3:13, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, para que sean establecidos, ¿verdad? Para que sean confirmados, ¿verdad? Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Bueno, mis hermanos, pues le dejamos en el nombre de Cristo Jesús ahí. Los bendigo con bendición de lo alto, mis hermanos, bajo manto de bendición.